Nos ha comentado en este informe la austeridad que se ha manifestado en la economía, en el manejo del presupuesto, y eso refleja la importancia de entender que se acabaron los tiempos del pueblo pobre y el gobierno rico. Los entes públicos, autónomos también tienen que entender esta realidad. Qué bueno que lo interpreta adecuadamente, Presidenta Rosario Piedra. Amigos y amigas, vamos a ir al Senado de México porque compareció la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra. Y como ya es costumbre, sube un diputado a tribuna del PRI a decir mentiras, a decir que México ocupa el 4º lugar en muertes COVID. Una mentira muy grande. Hoy somos el lugar número 15 en la lista mundial. Estos señores, como siempre, tratando de confundir al pueblo de México, porque las estadísticas se miden por cada 100,000 habitantes y no por una tabla de muertes COVID. Vamos a ver cómo le responde el diputado Armenta de Morena. Vamos a ir a estas dos intervenciones. Tiene la palabra el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, Presidenta. Maestra María del Rosario, bienvenida a esta soberanía. Es muy significativo para las mexicanas y mexicanos la presentación de este segundo informe que realiza usted, por varias razones. De acuerdo a las cifras del Gobierno de México que ha emitido el día de anoche, lamentablemente, hasta el día de ayer, llevamos ya casi más de 152,000 personas que han fallecido por el coronavirus y se han contagiado casi 1,800,000 personas. Una cifra muy lamentable que nos da un lugar en el mundo número 4, solamente por abajo de Estados Unidos, Brasil e India. Y si no se cambia la estrategia, seguramente en breve estaremos en tercer lugar. Como ya fue señalado, estamos frente a la peor crisis sanitaria de la historia moderna y la Comisión Nacional de Derechos ha brillado por su ausencia. Gran parte de los ciudadanos se preguntan, ¿qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la salud de los mexicanos ante la escasez de medicamentos para atender enfermedades como el cáncer o el VIH? No hay recomendaciones por la falta de pruebas médicas para la detención oportuna del COVID-19. ¿Dónde está la defensa a las víctimas? ¿Dónde están los pronunciamientos? Porque hay personas sin acceso a medicamentos. ¿Dónde están las quejas en contra del gobierno por la desaparición de las instancias infantiles? ¿Dónde está el seguimiento a la terrible actitud que ha tenido el gobierno con el manejo de la pandemia y la salvaguarda de los derechos para tener acceso a los medicamentos? Ante esta ausencia institucional, ya ni siquiera resulta sano preguntar sobre el impulso a acciones de inconstitucionalidad que sirven de control frente a la transgresión a la Constitución por parte del poder público. Compañeras y compañeros, la consolidación de un sistema jurídico respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia y del principio pro persona, demanda estar alerta ante la amenaza de posibles regresiones. No tenemos permitido dar marcha atrás a lo alcanzado. Consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos y garantizar la progresividad es un gran reto que demanda la responsabilidad compartida de todos. Sin embargo, también requiere de un compromiso institucional y la altura de miras para señalar los excesos del poder público, sin importar la afinidad política de las personas o de los personajes. La sociedad
exige a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en especial a usted, una actuación imparcial, más allá de las posiciones personales. Usted está llamada a honrar el mandato de Estado de salvaguardar los derechos humanos de las y los mexicanos. Esperamos altura de miras en defensa institucional del organismo que usted preside, que es fruto de las conquistas de derechos que durante muchos años las mexicanas y los mexicanos hemos construido. Hoy más que nunca es imperativo hacer valer la autonomía del organismo garante y protector de los derechos fundamentales frente a la concentración del poder. Confiamos que esté a la altura de esa responsabilidad frente a nuestro querido país, México. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Roa Sánchez. En Veracruz. Morena. Muchas gracias, Presidenta. Del Río. Y la gente lo sabe y la oposición se va a hundir con sus mentiras y con sus palabras. Presidenta, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, diputada Huerta del Río. Tiene la palabra el senador Alejandro Armenta Mier, del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, Presidenta. Legisladoras, legisladores, un saludo siempre con respeto a la Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra. Sin duda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido un proceso de evolución y en nada contribuye cruzar la agenda político-electoral de este año con la realidad y los esfuerzos institucionales transformadores que se está haciendo en el Estado mexicano, se están haciendo. Sin duda hoy a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está una mujer que entiende la problemática en carne propia, que representa el sentimiento social de quienes son vulnerados por la acción del poder público y quien es una auténtica representante de la lucha en defensa de los derechos humanos. El presidencialismo tóxico heredado del viejo régimen es la fuente de la violación de los derechos humanos. Ese presidencialismo que hemos logrado acotar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Hoy el presidente de la República ya no puede condonar impuestos violentando los derechos humanos de los contribuyentes de este país que contribuyen a las arcas públicas, mientras a los bancos extranjeros les condonaban en lo oscurito, en los pinos, miles de millones de pesos. Sin duda, el presidencialismo tóxico fue la fuente de la violación de los derechos humanos en materia política, porque eran las fiscalías, los entes que generaban los expedientes para criminalizar la protesta social y hacían de los luchadores sociales delincuentes sexenales cuyos señalamientos se ponderaban a través de los aliados de la comunicación del régimen. Esa realidad que representó el presidencialismo tóxico se ha acotado. Ya no tiene fuero el presidente de la República, ya no puede ser cómplice del saqueo fiscal, presupuestal, energético, que también es una violación a los derechos humanos, porque el desvío de recursos públicos desde el poder central significaba la incapacidad del gobierno para disponer de recursos para atender necesidades sociales, que son derechos y garantías constitucionales que tenemos que procurar. Por eso, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, reconocemos en la presidenta Rosario Ibarra Piedra su esfuerzo colectivo por interpretar con
objetividad y representar con plena claridad los derechos humanos de los mexicanos. Nos ha comentado en este informe la austeridad que se ha manifestado en la economía, en el manejo del presupuesto, y eso refleja la importancia de entender que se acabaron los tiempos del pueblo pobre y el gobierno rico. Los entes públicos, autónomos también tienen que entender esta realidad. Qué bueno que lo interpreta adecuadamente, Presidenta Rosario Piedra. Nos ha explicado cómo se han emitido 103 recomendaciones y se ha dado también paso a las recomendaciones que se acumularon durante más de 20 años, y también nos ha explicado cómo se han promovido más de 113 acciones de inconstitucionalidad en temas de leyes federales y locales. Compartimos, desde luego, la visión que se tiene en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para reivindicar el modelo de Procuraduría de los Pobres. Este ente autónomo, igual que muchos entes autónomos en el país, como la CRE y como la Comisión de Competencia Competencia Económica, se convirtieron en entes al servicio del poder económico para justificar técnicamente el abuso del poder. Hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una representante que entiende el sentimiento de hombres y mujeres vulnerados por el abuso del poder. Sin duda, tenemos que ir más a fondo. Sin duda, la brecha entre las desigualdades existentes no se resuelven en 2 años. Sin duda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un reto enorme para hacer justicia a los hombres y mujeres que aclaman que la impunidad no sea el común denominador entre los actos del poder público y todos sus órganos en el Estado mexicano. Es por eso que estas acciones contundentes que nos ha explicado, Presidenta, a favor de los grupos vulnerables, de los migrantes, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Compañero senador, su tiempo se ha agotado. Bueno, cierro, gracias Presidenta, cierro desde luego con un saludo respetuoso y nuestro reconocimiento al trabajo de la Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Amigos y amigas, si te gustó la información, ya sabes, suscríbete a este canal y además compártela, porque es muy importante que el pueblo de México esté enterado de lo que está pasando con la Cuarta Transformación. Nos vemos en el próximo video.